Capítulo 11. Nuevas y frescas excavaciones. Torre de los Titanes, Jump City. Habían pasado unos días desde el ataque de Control Freak a Jump Studios. El daño se estaba reparando lentamente, pero no estaría completo hasta varias semanas después. Blake personalmente no siguió mucho más la situación después de enterarse de eso, más contento con saber que nadie resultó gravemente herido. Algunos oficiales de policía recibieron disparos rasantes de blaster, y solo recibieron quemaduras menores por sus molestias. Nada que una visita al médico no pudiera arreglar. El propio Control Freak, que ella descubrió que era su nombre legal, al parecer lo había cambiado, se había declarado culpable de todos los cargos y pasaría los siguientes 6 meses en la cárcel, seguidos de otros 2 años en libertad condicional. A pesar de todos sus defectos, el hombre tenía buenos abogados. Actualmente, estaba sentada en el sofá con Jan y Victor, quienes estaban viendo una película llamada Depredador. Jan había mencionado cómo ella, Ruby y Victor habían luchado contra uno junto a un Terminator, lo que había llamado la atención de la rubia. Después de investigar un poco, terminó decidiendo que Arnold Schwarzenegger era el mejor actor de todos los tiempos y decidió ver todas sus películas de corrido. El fauno no juzgó. Después de todo, ella, Weiss y Raven terminaron viendo toda la película de los cazadores del Arca Perdida después de contarle a Garfield lo que habían pasado. Weiss pasó todo el tiempo analizando las inconsistencias e imprecisiones. Raven solo vio la mitad de la película, mientras que la propia Blake terminó disfrutándola. Los demás hicieron lo mismo con varias otras películas y programas de televisión, y Jauna y Ruby encontraron que Star Wars estaba entre sus favoritos. Todos se habían enganchado a Juego de Tronos, aunque Blake prefería los libros. Bueno, ese es el final de la historia, declaró Jan mientras aparecían los créditos finales, aprovechando la oportunidad para estirar los brazos. Luego se acercó al refrigerador y lo abrió, sacando algo de comida para comer en el proceso. Estaba pensando, empezó a decir Cory mientras estaba sentada en su taburete, comiendo una porción de pizza con mostaza encima. Weiss apenas podía contener su repulsión ante la combinación, y cuando Nora decidió que también quería probarla, la heredera se obligó a apartar la mirada. «No nos dejes en suspenso, Star», gritó Jan mientras seguía preparando sándwiches para todos. «¿Qué tienes en mente?» Cory sonrió y se sentó erguida. «Creo que estaría bien si todos fuéramos a hacer compras al centro comercial algún día hoy». Los demás lo pensaron un momento y Weiss aprovechó la oportunidad para mirar su falda blanca. Aunque no era exactamente el mismo atuendo que solía usar todo el tiempo en Remnant, ya que se destruyó sin posibilidad de reparación después de su llegada a la Tierra, era lo suficientemente similar como para servir como un buen reemplazo. Dicho esto, Weiss no pudo evitar entender el punto de vista de Cory. Me vendría bien un cambio de ropa. He estado usando mucho este atuendo últimamente, señaló. Sí, a mí me pasa lo mismo, asintió Jan. No estaría mal llevar ropa nueva, continuó Blake. Los demás también aplaudieron y dijeron que era hora de ir al centro comercial. Coriando sonrió y aplaudió con alegría. Espléndido. Garfield, Victor, ¿se unirán a nosotros?, preguntó a los 2 hombres, quienes palidecieron y negaron con la cabeza. Aprecio la oferta, Star, pero estoy bien, le respondió Victor. «Y si crees que puedes arrastrarme a comprar ropa, vas a tener un mal día», replicó Garfield y se estremeció visiblemente, como si el mundo de repente se hubiera vuelto más frío. Raven puso los ojos en blanco y Victor se rió, solo para sonreír con aire de suficiencia. Además, empezó, «tengo que terminar los uniformes nuevos de sus muchachos». «Oh, ¿ya casi terminaron?», preguntó Jaune al entrar en la habitación, después de haber escuchado la conversación desde la otra habitación. «Por cierto, Cory, estaré encantado de unirme a ti y a los demás». Coriando sonrió, pero permitió que Victor continuara. «Sí, casi termino. Les agregué algunos toques finales propios, pero créanme. Les gustará lo que les espera». «Eso es genial». «Gracias, Victor», dijo Ruby, y luego hizo una pausa. Comenzó a darse golpecitos en la barbilla mientras pensaba y luego levantó el dedo. Si no te molesta que te pregunte, ¿cómo estamos? ¿Vas a pagar por ropa nueva?» Raven terminó la frase de Ruby y la joven asintió. Había esperado la pregunta y, a juzgar por las miradas del resto de Ruby y JNPR, ellos también tenían la misma pregunta en mente. La semidemonio entonces recordó lo que le habían contado sobre la vida en Remnant y recordó un detalle clave sobre el papel de los Huntsmen. A juzgar por la mirada en el rostro de Megan, ella también lo hizo. «Ah, es cierto.
A los cazadores y cazadoras se les pagaba por su trabajo, ¿no? Preguntó el marciano, y los remanentes asintieron. Así que por eso te enojaste. Gritó de repente Garfield al darse cuenta. No estaba enojada, solo estaba, empezó a decir Weiss, pero se detuvo. Respiró profundamente y asintió. Sí, Megan, tienes razón. En Remnant, a los cazadores y cazadoras se les pagaba por realizar una variedad de tareas. Búsqueda y destrucción, tareas de protección, trabajo de inteligencia y mucho más. Entonces, ¿mercenarios glorificados? Sugirió Víctor con una mirada seria. Weiss quería contradecir eso, pero sabía de dónde venían sus pensamientos. A pesar de sus similitudes, a saber, ser una gran comunidad de seres con superpoderes que luchaban contra criminales y monstruos, el hecho de que a los Huntsmen se les pagara iba en contra del trabajo en gran parte no remunerado que realizaban los superhéroes. Junto con el hecho de que uno de los peores enemigos de los titanes era un mercenario llamado Slade Wilson, también conocido como Deathstroke, significaba que obviamente estaría en contra del concepto. Una mirada rápida alrededor de la habitación le dijo que los otros titanes compartían sus pensamientos mientras su equipo estaba en contemplación silenciosa, probablemente pensando exactamente lo mismo que ella. Ruby suspiró profundamente y luego sacudió la cabeza, atrayendo la atención de los demás. Algunos lo eran, pero se suponía que los cazadores y las cazadoras debían defender el mundo. En su mayoría, lo hacían. No diría que éramos mercenarios. Viendo que tal vez había cruzado la línea, Víctor levantó las manos. No quise faltarle el respeto, solo, no te preocupes, Ki. Entiendo lo que querías decir. Ruby sonrió y Víctor supo que todo estaba bien. Luego se volvió hacia los demás. Pero eso no responde a mi pregunta. ¿Cómo pagan ustedes todo esto? Bueno, eso es fácil de explicar, comenzó Gunn. Hump City se encarga de nuestros gastos de servicios públicos. Se nos considera una extensión no oficial de la policía y la respuesta a emergencias de la ciudad, solo que con autonomía ilimitada. En cuanto a la comida y todo lo demás, todos tenemos trabajos extra. Espera, ¿trabajos como trabajos? ¿McDonald's y todo eso? Preguntó Jan mientras repartía sándwiches a todos, con el comienzo de una sonrisa burlona formándose en sus labios, pero Cory la despidió con un gesto. No, nada de eso, aclaró Garfield. Es algo esporádico, en realidad, no es algo de tiempo completo. Gunn hace terapia infantil, Víctor colabora con Star Labs en diversas tareas de investigación, Cory es modelo y Dick es muy rico. ¿Qué pasa contigo y Raven? Preguntó Jaume, pero antes de que Garfield pudiera responder, Raven habló. No tengo trabajo, señaló Raven, no soy apta para trabajar en el comercio minorista. Sí, ya nos dimos cuenta de eso hace mucho tiempo, murmuró Víctor, pero se quedó callado cuando Raven lo miró con enojo. Garfield se rió para sí mismo, atrayendo la atención de todos hacia él. Se aclaró la garganta, se inclinó hacia atrás y sonrió. Doy consejos financieros. Al oír su declaración, todos lo miraron en silencio, sorprendidos. Su compostura solo duró un momento antes de empezar a reírse. No, solo bromeaba. Trabajé en un restaurante de carnes, sí, sé la ironía, pero luego resultó que el chef era un supervillano que intentaba convertir a la gente en pasteles. Las cosas se salieron de control muy rápido. Desde entonces no he vuelto a trabajar. Los demás lo miraron fijamente y Jan tosió. Bueno. Y yo que pensaba que mi primer trabajo era malo. De todos modos, entonó Blake, queriendo cambiar de tema, ¿cuándo nos vamos a ir? Podemos irnos cuando estés listo, respondió Cory. Los demás asintieron antes de terminar rápidamente su última comida y luego se pusieron de pie. Comenzaron a caminar hacia el hangar cuando Víctor los llamó. T-Car está fuera de los límites. Gritó desde el sofá, y los asistentes al centro comercial le devolvieron el saludo con la mano. Víctor se volvió hacia el televisor durante unos momentos más antes de ponerse de pie, estirar los brazos y caminar por el pasillo. ¿Estás trabajando en los uniformes? Preguntó Garfield desde su posición y Víctor asintió. Sí. Espero tenerlos listos para cuando regresen. ¿Quieres ayudar? Amigo, tú y yo sabemos que no soy de mucha ayuda con las máquinas, le recordó Garfield riéndose. Víctor se rió entre dientes antes de entrar en la escalera. Mientras bajaba, pasó por varias puertas diferentes antes de detenerse en una gran puerta corrediza de acero, con el marco salpicado de remaches pesados. Víctor caminó hacia un escáner ocular que estaba a su derecha y escaneó su ojo humano, y una voz robótica le permitió entrar.
Las puertas se abrieron desde el medio hacia afuera, y solo se cerraron con un sonido metálico una vez que entró por completo. A su alrededor había varias piezas de maquinaria en varias etapas de ensamblaje, que iban desde armas y dispositivos hasta motores. Víctor suspiró satisfecho, permitiendo que el olor a aceite entrara en sus fosas nasales. Quizás más que en cualquier otro lugar de la Torre de los Titanes, era aquí donde se sentía más a gusto. Era en la bahía de ingeniería donde hacía la mayor parte de su trabajo de mantenimiento y diseño de todo su equipo, seguridad, armas y armaduras, y todo lo que se le ocurría. Durante los últimos días, había estado allí constantemente para crear, refinar y mejorar las armaduras y armas de Rubí JNPR, y casi había terminado. Muy bien, dijo mientras hacía crujir su cuello, manos a la obra. El concepto de una identidad secreta no era nuevo para Blake. Después de todo, durante gran parte de su primer semestre en Beacon, ni siquiera su equipo sabía que ella era una fauno. Incluso después de toda esa debacle, su secreto permaneció en su lugar para todos los demás en Beacon fuera de los equipos JNPR y SSSN. Ni siquiera Velvet, un conejo fauno, sabía que ella era un gato fauno. Entonces, escuchar que los titanes usaban identidades secretas no la sorprendió. Lo que sí la sorprendió fue la gran escala de la práctica entre los superhéroes de la Tierra. Casi todos tenían una identidad secreta, una que mantenían lo más cerca del pecho posible. Estaba bastante segura de que, si bien los fundadores de la liga sabían quiénes eran todos, no se podía decir lo mismo de los demás. Ruby y Jaune habían aceptado la práctica al pie de la letra, atribuyéndola a una convención de superhéroes, mientras que los demás tenían más dificultades para entender por qué. Pero, mientras caminaban por las calles de Jump City, estaban empezando a darse cuenta. En lugar de ser acosados a cada paso por paparazzi o fanáticos enérgicos, los ciudadanos de Jump City pasaban junto a los 11 sin siquiera mirarlos dos veces. No les hizo daño que Cory usara un par de lentes de contacto que hacían que sus ojos verdes neón parecieran más humanos, con esclerótica blanca e iris verdes, y la gente asumió que su piel naranja era el resultado de un incidente de bronceado. Gan había sufrido una transformación más dramática, volviendo blanca su piel verde, su cabello rojo, ojos marrones y pecas las únicas características restantes de su forma normal. Raven fue la que menos cambió, pero sin la capucha, la gente simplemente asumió que era una chica gótica pálida, no diferente a cualquier otra. Entonces, ¿por eso lo hacen? Se dio cuenta Weiss, y Gan, llamándose Megan por el momento, asintió. ¿Te das cuenta de que, después de años en este tipo de trabajo, poder salir y ser normal es un lujo mayor que cualquier otra cosa en el planeta? Declaró con una sonrisa, y Weiss asintió en respuesta. Ella podía entenderlo. A juzgar por la expresión del rostro de Pirra, si no estaba de acuerdo antes, ahora sí lo estaba. Gracias de nuevo, Raven, por traernos hasta aquí, le dijo Jaune al medio demonio, quien lo miró y asintió. No lo menciones, respondió ella, y Jaune asintió. Como el T-Car no estaba disponible para que lo usaran, Raven había optado por simplemente teletransportar a todos a un callejón apartado a 1 milla del centro comercial Jump City. Desde allí, el grupo de héroes caminó por las aceras de la ciudad, charlando entre ellos sobre lo que esperaban obtener. Cory había mantenido repetidamente que se encargarían de todo y que no se preocuparan por pagar, lo que solo sirvió para que los cazadores y cazadoras se sintieran más culpables. Los pensamientos de Jaune luego regresaron a la conversación que habían tenido antes, sobre cómo cada uno de ellos tenía trabajos propios. Cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que probablemente también tendrían que encontrar trabajos propios. Unos que les permitieran tener tiempo para hacer su trabajo de héroe, por supuesto, pero trabajos como ese serían pocos y espaciados. Sin embargo, eso no le molestó demasiado. Jaune nunca se consideró un empleado de oficina. Cuando finalmente entraron, él y sus amigos recordaron los centros comerciales de Vale. Tiendas y almacenes se alineaban en los pasillos del edificio de 2 pisos, con azulejos blancos cubriendo el suelo y luces fluorescentes iluminando la estructura. Decenas de personas caminaban de una tienda a otra, llevando bolsas y otros artículos comprados en sus brazos. Entonces, ¿a dónde vamos primero?, preguntó Cory con una sonrisa y un aplauso, y Jaune y Ren sintieron de repente un escalofrío que les recorrió la espalda. Era una sensación familiar para el chico, una a la que se había acostumbrado en casa, y era tan terrible entonces como lo era ahora. Debería haberme quedado con Chico Bestia, pensaron los chicos mientras las chicas los arrastraban rápidamente a la tienda más cercana.
Torre de los Titanes. Bien, este es el proyecto Armadura del Caballero Blanco, prueba número 51, declaró Víctor a una cámara de grabación, de pie frente a una placa pesada de aleación de titanio sólido, con adornos dorados a lo largo de sus costados. Era un componente de la armadura de Jaune, pero antes de permitir que el líder de JNPR la usara, Víctor inspeccionaría y probaría todas y cada una de las posibilidades que se le pudieran presentar. La misma filosofía se aplicaba a las armas y armaduras del otro, y él prefería ser minucioso. Las pruebas anteriores han demostrado que la composición del blindaje es resistente al fuego de armas pequeñas. Los proyectiles pesados pueden causar daños estructurales, pero aumentar el espesor de las placas para compensarlo aumentaría significativamente el peso. Por lo tanto, el espesor actual de 3 milímetros será suficiente. La prueba actual consiste en ver si la composición modificada de la aleación reducirá o no la transferencia de calor del plasma y las armas basadas en energía. Víctor asintió para sí mismo mientras cambiaba su brazo a un cañón de plasma, mostrándoselo a la cámara. Luego caminó frente a la placa de aleación de titanio y apuntó, respiró profundamente y luego se preparó mientras un chorro de llamas salía de su brazo y envolvía la pieza de armadura. Mantuvo el calor durante unos segundos antes de apagarlo, revelando una placa ligeramente carbonizada pero todavía intacta. La escaneó con sus sensores, que mostraron que su resistencia estructural aún era alta, y sonrió para sí mismo. Resistencia al fuego óptima, cambio a armamento de plasma directo, anunció mientras apuntaba una vez más. Luego disparó tiros individuales de plasma directamente al centro de la placa. El primer tiro solo quemó más la placa, pero con cada golpe sucesivo, pudo ver que la placa se deformaba cada vez más hasta que después de solo 10 disparos, colapsó por completo en un desastre humeante. Suspirando para sí mismo, Kyborg se volvió hacia la cámara y cambió su brazo a su configuración normal. La nueva aleación aumentó la resistencia al calor extremo en un 25%, pero no estaré satisfecho hasta que pueda alcanzar los 15 disparos antes de que se comprometa la integridad estructural. Víctor apagó la grabación con un pensamiento y luego regresó al banco de trabajo. Esta era la quinta composición de aleación que había ideado y cada vez era más difícil encontrar mejores combinaciones de fuerza, flexibilidad, peso y resistencia al calor. Batman, para quien estaba haciendo parcialmente estas grabaciones, había insistido en que todas sus armaduras fueran resistentes al calor, en distintos niveles. Como la armadura de Jaune era la más extensa de todas, era apropiado que su armadura brindara la mayor protección. Por lo menos, el proceso de prueba le había permitido desarrollar las otras armaduras con los materiales adecuados. Escaneó rápidamente las posibles combinaciones y luego preparó la forja automatizada para ensamblar la pieza, antes de pasar al banco de electrónica. En él, vio las distintas máscaras y cascos que cada uno de ellos usaría, cada uno lleno hasta el borde con sistemas electrónicos altamente sofisticados. Ya fuera una máscara de dominó avanzada o un casco completo, cada uno de ellos lucía seguimiento de aura en tiempo real, mejora óptica que incluía zoom y visión nocturna, GPS e incluso capacidad de monitoreo limitado de los signos vitales de las personas y los dispositivos electrónicos cercanos. Mientras continuaba trabajando en ellos, Víctor se permitió sonreír. Pensó brevemente en cómo les iba a los demás antes de dejar de pensar en ello, pensando que lo que él estaba haciendo era más importante. Centro Comercial Jump City, Ren, comenzó Jaune mientras él y su hermano honorario levantaban sus maletas. Esto no resultó tan mal como pensé que sería. Lo mismo, respondió Ren, conociendo las historias de terror que Jaune le había contado mientras crecía. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó Jan, más curioso que cualquier otra cosa. 7 hermanas, hagan las cuentas. Ah, sí. No debió ser divertido. No, no lo fue. Jan asintió ante la respuesta de Jaune y continuó su paseo por el centro comercial. Jaune había mencionado anteriormente que había crecido con 7 hermanas, y ella podía imaginar cómo podrían haberle dificultado el paso por el centro comercial. Diablos, no creía que nadie tuviera estómago para tantas compras. Sintiendo una picazón en la nariz, Jan levantó la mano, que todavía sostenía una bolsa de ropa informal, y luego se la rascó. Justo aquí, declaró Raven mientras los guiaba a una parte apartada del centro comercial, una donde las cámaras de seguridad no los verían en un lugar en particular. Una vez que indicó el lugar en cuestión, el grupo colocó sus bolsas en el suelo y permitió que Raven los teletransportara a la Torre de los Titanes, liberándolos de la carga. Solo tengo que decir que es una habilidad muy útil, mencionó Weiss y Raven asintió. Entonces, ¿a dónde vamos ahora? Creo
Coriandre hizo una pausa para tocarse la barbilla, que esta vez es el turno de Jaune de elegir. Los demás dirigieron su atención hacia el joven, que tarareaba sus pensamientos y comenzó a mirar las distintas tiendas que los rodeaban. Pensó en lo que él ya había comprado, una colección de jeans, pantalones cortos cargo, camisetas, sudaderas con capucha y chaquetas, así que sintió que ya estaba listo. Cuando sus ojos finalmente se posaron en una tienda, pensó en ella por un momento y luego asintió. ¿Qué tal esa?, dijo mientras señalaba la tienda en cuestión. Los demás siguieron su dedo y luego lo miraron sorprendidos. ¿Estás seguro?, preguntó Jan. Sabes que podemos ir a cualquier tienda que quieras, ¿verdad? Sí, lo sé y quiero ir allí. Vamos, será divertido. Al otro lado de Jump City, en uno de los barrios más pobres, un hombre oprimido regresaba arrastrando los pies a su apartamento en ruinas. Tenía las manos en los bolsillos y la mirada clavada en la acera agrietada bajo sus pies. Se negaba a establecer contacto visual con nadie con quien se cruzara, lo que en sí mismo era algo poco frecuente, ya que la gente tendía a evitarlo, tal como había sucedido durante los últimos años. Cuando finalmente llegó a su apartamento, sacó la llave para abrir la puerta, solo para ver una notificación de desalojo clavada en ella. ¿Qué? ¡No!, murmuró antes de correr escaleras abajo y entrar directamente en la oficina de la casera. La casera, una mujer con sobrepeso y entrada en años, parecía haberlo estado esperando y lo miró con desdén. Bien, estás aquí. Voy a necesitar mi llave de vuelta, declaró mientras extendía la mano, pero el hombre negó con la cabeza. No, por favor. Solo dame más tiempo. Yo, suplicó, pero la mujer no lo aceptó. Te he dado tiempo. 6 meses para que pagues el alquiler. Diablos, incluso te lo bajé, pero nunca lo pagaste. Cualquier simpatía que pudiera haber tenido hacia ti desapareció hace mucho, Mumbo. No me llames así. Gritó el hombre, pero luego se contuvo. Por favor, dame otra oportunidad. Ya casi tengo el dinero. Eso es lo que me dijiste el mes pasado, y el mes anterior a ese, y el mes anterior a ese. A estas alturas, ya no puedo creerlo. Vamos, ya nadie quiere contratar a un mago de escenario. Tengo suerte si consigo una fiesta infantil a la semana. Tal vez deberías haber pensado en eso antes de convertirte en supervillano, replicó la mujer con frialdad, y luego hizo un gesto con la cabeza hacia su mano. El mago fracasado la miró fijamente por un momento y luego suspiró. ¿Puedo al menos recoger mis cosas?, preguntó lastimosamente, y la expresión del propietario se suavizó brevemente. Están allí, señaló con un gesto una pequeña bolsa con ropa y suministros. El hombre se acercó a ellos, se echó la bolsa al hombro y le entregó la llave a la mujer. Sin decir una palabra, se preparó para salir, pero el propietario le mostró un folleto. No sé por qué sigo intentando ayudarte, pero mira. Wayne Enterprises tiene un programa de rehabilitación criminal. Tal vez puedan ayudarte. En lugar de apreciar la oferta, el hombre la miró con enojo y luego se fue, cerrando la puerta de un portazo. Dejó atrás su complejo de apartamentos y luego miró hacia arriba para ver nubes oscuras que comenzaban a formarse en lo alto. Con el ceño fruncido, eligió una dirección al azar y comenzó a caminar, maldiciendo el día en que encontró ese sombrero y esa varita mágicos. Ah, gimió Jan al sentir que la masajista trabajaba en su espalda, amasando y eliminando nudos y estrés que habían perdurado semanas o meses. Jaune, lo hiciste bien, gracias, Jan, respondió Jaune desde donde estaba acostado boca abajo, con piedras calientes esparcidas por su espalda. Habiendo crecido con 7 hermanas, Jaune no era ajeno a que lo arrastraran a los spas. Al principio, cuando era más joven, era contra su voluntad. Con el tiempo, llegó a apreciarlos, por lo que ver uno en el centro comercial Jump City le llamó la atención. Frente a él, Weiss, Blake, Pirra y Coriandre estaban sentados en sillones reclinables, con mascarillas verdes y pepinos sobre los ojos, mientras les frotaban champú en la cabeza. Ruby conversaba con una de las técnicas de belleza, mientras le limaba las uñas a la joven, mientras que Raven, Ren y Gambi yacían junto a Jan en mesas de masajes separadas. Jaune, ¿por qué no me dijiste que te gustaba ir a spas?, preguntó Weiss, inclinando ligeramente la cabeza y quitándose uno de los pepinos de los ojos. Nunca preguntaste, señaló, y Weiss lo miró antes de asentir. Luego volvió a colocarse el pepino sobre el ojo y miró hacia arriba, dejando que el agua tibia le bañara el cabello mientras disfrutaba de la sensación de que le masajeaban la cabeza.
Sí, Jaunei tiene un gusto exquisito en este tipo de cosas, declaró Nora mientras estaba sentada en otro sillón reclinable, con el rostro cubierto también por una máscara verde mientras ella misma comía rodajas de pepino. Lo primero que hizo cuando se convirtió en líder fue llevarnos a uno. Lo llamó Unión de Equipo. Supe en ese momento que era el mejor líder de todos los tiempos. Esperen, ¿ustedes han estado yendo a estos lugares y nunca me invitaron? Preguntó Jan con una sonrisa en su rostro. Cuando su espalda volvió a crujir, suspiró aliviada antes de mirar a Jaune. Vomit Boy, no tienes permitido ir a uno sin decírmelo, ¿entiendes? Sí, señora, Jaune la saludó fingiendo estar de pie, y Jan se rió entre dientes. Y pensar que Garfield y Víctor decidieron no participar, mencionó Tierra mientras sentía que sus articulaciones recibían el alivio que tanto necesitaban. Se lo están perdiendo, declaró Raven, y el grupo asintió colectivamente. Muy bien, proyecto de mejora de Ember Celica, prueba 49, dijo Víctor a la cámara, sosteniendo una réplica de Ember Celica en sus manos. Ambos equipos le habían dado permiso para mejorar sus armas después de que él identificara algunas áreas en las que podrían mejorarse después del último ataque de Control Freak. Todos habían acordado dejarlo probar algunas ideas nuevas, aunque Ruby obligó a Weiss a hacer un contrato para garantizar que no dañaría a Crescent Rose de ninguna manera. En realidad, le impresionó la rapidez con la que la heredera había logrado redactarlo, sin apenas lagunas legales que explotar. Aunque no lo habría hecho si las hubiera. Como lo solicitó Jan, he agregado una capacidad de fuego selectivo a Ember Celica, capaz de disparar una bala de goma o un cohete para ayudar en combates de largo alcance o intensos. Consulte las pruebas 20 a 40 para ver el progreso de esa funcionalidad. También me tomé la libertad de diseñar una funcionalidad de gancho de agarre para ayudar en la movilidad. El plan actual es incluir la funcionalidad en los proyectos Witechnic, Crimson Guardian, Red Reaper, Jade Lotus, Pink Lightning, Nixade, Golden Dragon y Snow White. Víctor enfatizó esta función adicional al prepararla, y un pequeño garfio apareció en la parte delantera del guante. Todavía en el cuadro, Víctor caminó hacia adelante y miró hacia una pequeña percha, designada como el área del objetivo. La prueba sería un éxito si el garfio podía levantarlo de manera segura. Dado que las últimas pruebas no habían tirado con la suficiente fuerza o, peor aún, solo habían tirado de su brazo hacia adelante mientras dejaban su cuerpo atrás, no quería correr ningún riesgo. Luego respiró profundamente y apuntó a la percha, luego disparó el gancho. El gancho se enganchó en la percha y, con un fuerte giro, lo arrastró hacia arriba. Víctor analizó la resistencia del alambre y la fuerza que se ejercía sobre su brazo, notando que estaba dentro de los parámetros de seguridad, pero todavía en una escala alta. Frunció el ceño ante eso, a pesar de que aterrizó sano y salvo en la percha. Saltando al piso de abajo, se quitó el guantelete del brazo y miró a la cámara. La prueba fue un éxito, pero el esfuerzo físico fue excesivo. Voy a trabajar para reducir el estrés. Con un último asentimiento, apagó la cámara y volvió a la mesa de trabajo. A decir verdad, sabía que Jan estaría bien con el gancho de agarre tal como estaba, pero él mismo no estaría satisfecho hasta que estuviera lo más cerca de la perfección posible. Teniendo eso en cuenta, se sentó de nuevo y comenzó a refinarlo una vez más, deteniéndose solo cuando escuchó el sonido sordo de un trueno. Debe estar lloviendo, murmuró antes de volver a concentrarse en su trabajo. Antes de que pudiera llegar demasiado lejos, escuchó el sonido de alguien golpeando la puerta del laboratorio y, con un gruñido, Víctor se puso de pie y caminó hacia allí. Gar, ¿qué pasa? Amigo, el control remoto se rompió y no puedo cambiar de canal en la televisión, dijo, con la voz amortiguada por el grueso acero. En lugar de mostrar compasión, Víctor gimió aún más fuerte. Gar, sabes que te amo, pero estoy en medio de algo importante aquí. Ya lo sé. Pero solo tomará unos 5 minutos. No, Garfield. Tendrás que aguantarte por ahora. Lo arreglaré más tarde. Amigo, la televisión está atrapada en algún canal de telenovela de viejas. Entonces lee un libro. Estoy segura de que Raven te ha sugerido muchos. Ignorando los continuos gritos de protesta de Garfield, Víctor regresó a su banco, silenció sus receptores de audio y luego volvió a trabajar. Ahora llovía a cántaros, como si alguien hubiera decidido personalmente empeorarle el día. Primero, tuvo que atender una fiesta infantil donde sufrió abusos casi constantes, recibiendo solo el mínimo por sus esfuerzos, solo para que lo desalojaran de su casa.
En el fondo, sabía que la propietaria le había dado todas las oportunidades, pero no pudo evitar sentir solo rabia y resignación hacia ella. Una parte de él también sentía que debería haber aceptado ese folleto. Después de todo, si la Fundación Wayne podía ayudar a alguien como Víctor Fries, seguramente también podría ayudarlo a él. Pero su orgullo lo detuvo. El mago se refugió bajo una estación de autobuses y suspiró profundamente entre sus manos. ¿Qué voy a hacer? En efecto, esa es la cuestión, ¿no? Oyó de pronto que decía un hombre, lo que le hizo levantarse de un salto, sorprendido. Delante de él, de pie bajo un paraguas rojo, había un hombre que vestía ropas sacerdotales. Su pelo canoso mostraba una puntiaguda punta de viuda, y las puntas se curvaban hacia arriba. Casi parecían cuernos, y el hombre sintió que algo dentro de él se agitaba de miedo. ¿Quién? Comenzó con los labios resecos. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Sebastián. Dirijo una iglesia cercana y no pude evitar verte deambulando bajo la lluvia, todo abatido. ¿Cuál parece ser el problema, hijo mío? El hombre miró a Sebastián con interés, sintiendo que la preocupación del sacerdote era genuina. Poco a poco, se sintió relajarse y dejó escapar un profundo suspiro. Todo, en realidad. Es bastante, reveló, y Sebastián asintió. Ya veo. Bueno, ¿qué tal si continuamos con esto dentro de mi iglesia? No está muy lejos y es mucho más cálido. Además de seco. ¿Estás segura? Debes saber que, sé quién eres y lo que has sido. Pero, a los ojos del Padre de todo puede ser perdonado. Ven, declaró Sebastián mientras extendía su paraguas. Tentativamente, el mago dio un paso adelante y lo tomó, y los dos caminaron secos bajo la fuerte lluvia hacia la iglesia. Era una estructura de iglesia tradicional, de diseño gótico. No pudo evitar sentirse sobrecogido por el edificio, con sus vidrieras de color rojo sangre que oscurecían el interior. Cuando finalmente entraron, los dos notaron de inmediato la diferencia de temperatura. Tengo que admitir que fue una gran tormenta, comentó Sebastián mientras sacudía su paraguas para secarlo y luego lo colocaba en un soporte ornamentado. Hizo una seña al mago para que lo siguiera hacia un banco cercano y, cuando los dos se sentaron, Sebastián lo miró a los ojos. Y ahora bien, ¿qué es lo que te preocupa? Después de un momento de vacilación, el hombre comenzó a hablar y Sebastián escuchó atentamente. Bueno, estoy realmente renovada, exclamó Nora mientras salía del spa dando saltitos. Las demás la siguieron, todas sintiéndose más relajadas que en mucho tiempo. No recuerdo la última vez que fui a un spa, declaró Jan mientras admiraba su rostro teso. Jaune, una vez más, buena elección. No lo menciones. Creo que todos lo merecíamos, afirmó Jaune con una sonrisa, y todos no pudieron evitar asentir. De hecho. ¿O no, deberíamos llevar a Garfield y a Víctor la próxima vez? Estoy seguro de que lo disfrutarán mucho. Proclamó Coriander, y Blake sonrió ante la energía del tamaraneano. Apuesto a que sí. Blake miró entonces el cristal del techo y frunció el ceño ligeramente al ver que seguía lloviendo con bastante fuerza. Genial, parece que durará un tiempo. No es tan malo, señaló Ngan. Al menos estamos secos. Además, de todos modos me está dando hambre, así que ¿qué tal si comemos algo? Todos estuvieron de acuerdo y se dirigieron al patio de comidas. Después de seleccionar lo que cada uno quería, encontraron una mesa con capacidad para todos y se sentaron. Raven entonces silenciosamente erigió un hechizo a su alrededor, que parpadeó brevemente de color púrpura antes de disiparse. Hechizo silenciador. Nadie podrá oírnos, explicó, y los demás asintieron. Útil, comentó Jan mientras comía su hamburguesa. Después de un momento, miró a los demás y llamó su atención. Bueno, algo ha estado en mi mente últimamente. ¿Qué pasa, amiga Jan? Preguntó Cory con genuina curiosidad. Jan apreció esa cualidad en ella y asintió. Es solo que, Jan suspiró y sacudió la cabeza. ¿Por qué la Tierra, exactamente? Ki dijo que las cajas madre están vivas y son completamente inteligentes, capaces de tener sus propias opiniones y deseos. Aún no puedo comprenderlo del todo, para ser honesto, admitió Jaune, y los demás héroes asintieron con la cabeza. Víctor ni siquiera los entiende, y una caja madre es lo que forma su cuerpo actual, admitió Raven, y Jan levantó el brazo hacia el medio demonio. Exactamente lo que quiero decir. No puedo entender por qué la caja madre eligió específicamente la Tierra. Quiero decir, Jan suspiró de nuevo y luego miró a los tres titanes a los ojos.
No me malinterpreten, me gusta mucho estar en la Tierra, pero no puedo evitar preguntarme por qué la Tierra específicamente y no, digamos, en Nueva Génesis o, gracias a los dioses que no lo hizo, en Apocalipsis. Todos tenemos suerte allí, señaló Negan, y los remanentes sintieron un escalofrío que les recorrió la columna vertebral. Dejando atrás esa sensación, Negan se inclinó hacia adelante. Para ser honesta, no tengo una respuesta para ustedes. Tal vez eligió la Tierra por lo similar que era a Remnant. Usted misma dijo que es sorprendente lo parecidos que son los dos planetas. Sí, lo sé, pero... Jan suspiró y sacudió la cabeza. Tal vez solo le estoy dando demasiadas vueltas. No diría que estás dándole demasiadas vueltas, dijo Blake, quitándose una mota de pan de los labios. Todos lo hemos pensado alguna vez. Ruby y JNPR asintieron. Como dijo Blake, el misterio de por qué los trajeron a la Tierra cruzó por sus mentes de vez en cuando. Antes de que Jan pudiera hablar de nuevo, Ruby inesperadamente intervino con su propia teoría. Tal vez solo estaba siendo amable y quería ayudarnos mientras escapábamos del laboratorio de Brainiac. Todos se quedaron paralizados antes de reírse entre dientes ante la posibilidad de que la respuesta fuera realmente así de simple. Mientras Jan jugueteaba con el cabello de su hermana, ignorando sus gritos indignados, sintió que su pergamino vibraba en su bolsillo. Lo sacó y vio el nombre de Víctor en el identificador de llamadas. «Víctor. ¿Cómo va todo?», preguntó ella, colocando el pergamino en el altavoz. «Estás en el altavoz. No te preocupes», Raven lo silenció todo. «Ya me lo imaginaba», afirmó Víctor riéndose. «De todos modos, tengo buenas noticias. Terminé de mejorar la armadura y las armas, y te están esperando en la torre». «¿En serio? Eso es genial, hombre». «Gracias», dijo Jaune con una sonrisa, y pudieron oír a Víctor quitándole importancia con un gesto. «No hay problema, hombre. Cualquier cosa por mis amigos». «Llegaremos en unos minutos», dijo Ruby, frunciendo ligeramente el ceño. «¿Cómo está mi bebé?» «Le hice algunas mejoras, pero está perfectamente intacta, como se requiere», respondió Víctor, y Ruby sonrió. «Muy bien. Llegaremos en unos minutos», declaró ella, y Víctor sonrió. «Nos vemos en un rato. Ahora, si me disculpan, tengo que arreglar el control remoto nuevamente». Con eso, la llamada del pergamino se apagó y todos los remanentes se miraron entre sí con anticipación. Los titanes permanecieron en silencio mientras los miraban. Raven se preguntaba internamente qué había hecho Garfield para arruinar el televisor esta vez. Después de terminar rápidamente sus comidas, el grupo caminó rápidamente hacia la entrada del centro comercial por el que originalmente habían pasado. La lluvia seguía cayendo y Raven no estaba dispuesta a exponerse potencialmente con una exhibición tan descarada de su magia. Como tal, después de tomarse un momento para prepararse, el grupo corrió lo más rápido que pudo bajo la lluvia, quedando completamente empapados en el proceso. Fue solo gracias a su velocidad mejorada o capacidades de vuelo que pudieron llegar al callejón por el que originalmente se teletransportaron, y el grupo rápidamente se colocó debajo de un pequeño techo que sobresalía. ¿Estás seguro de que teníamos que ir hasta aquí?, preguntó Blake, intentando limpiar el agua. Sí, admitió Raven, un poco contrariada. Eso no significa que me guste. Genial, murmuró el fauno, y el grupo continuó tratando de secarse mientras Raven trabajaba en lanzar el hechizo, solo para detenerse de repente. Los demás también se detuvieron cuando escucharon el sonido de pasos que se acercaban caminando hacia ellos, y cuando se giraron hacia la fuente vieron a un trío de hombres que vestían chaquetas pesadas y jeans, con las manos en los bolsillos de sus abrigos y mirándolos peligrosamente. «Hola», dijo el líder mientras caminaban bajo el techo, «hace un clima agradable hoy, ¿no?». «Es absolutamente espantoso», corrigió Weiss, mirando a los hombres con recelo. Todos los héroes lo eran, especialmente cuando los hombres se reían. Sí, se podría decir eso. Los tres volvieron a quedarse en silencio y un silencio incómodo cayó entre ellos. «Bueno», comenzó Ruby, «nos quitaremos de en medio». Antes de que pudieran dar un paso, los hombres sacaron sus pistolas y apuntaron al grupo, deteniéndolos en seco. «No, no», proclamó el matón líder, señalando el bolso de Coriander, «no hasta que las damas vacíen sus bolsos». A juzgar por la expresión de su rostro, esperaba que los jóvenes obedecieran con temor, así que cuando no hicieron nada, se enojó y se confundió. «Dije que me dieran su dinero», ordenó nuevamente, y los adolescentes simplemente se miraron entre sí y luego lo miraron a él. «Oh, esperen, muchachos, reconozco lo que están tratando de hacer esta vez.
anunció Ruby con su dedo levantado orgullosamente en el aire. Nos están robando. Ante su declaración, el criminal, ahora completamente exasperado, le apuntó con su pistola enojado. ¿Sí? Por supuesto que esto es un robo, y si no nos dan su dinero, esta perra va a... Nunca llegó a terminar su frase antes de que una mancha amarilla se estrellara contra él, lo enviara volando contra una pared de ladrillos y le quitara la pistola de la mano y el aliento de los pulmones. Aturdido, vio a sus dos compatriotas inmovilizados por sus posibles víctimas y, con horror, se dio cuenta de que una de ellas estaba siendo sostenida en el aire por la mujer bronceada, con sus ojos ahora brillando de color verde, y la otra estaba inmovilizada en el suelo con zarcillos sombríos. Cuando la rubia se acercó a él, con sus ojos lila ahora rojos y haciendo crujir los nudillos, de repente se dio cuenta exactamente a quién acababan de intentar robar. «Oh, mierda», murmuró temeroso mientras Jan lo levantaba por el cuello y lo miraba a los ojos. «Oh, mierda, amigo mío», repitió ella, apretando el puño. «Verás, amigo, solo iba a dejarte un ojo morado por tus problemas, enseñarte a no volver a hacer esto, pero luego tuviste que ir y apuntarle con una pistola a mi hermana y llamarla perra. Eso no va a funcionar. En absoluto». Jan acercó al hombre a su rostro con cada palabra, y para entonces el hombre estaba temblando ante el titán enojado que lo sostenía. «Por favor, no me hagas daño», suplicó, y Jan pareció pensar por un momento. No, antes de que pudiera gritar, Jan le lanzó un puñetazo en la cara, rompiéndole la nariz y destrozándole algunos dientes. Cayó al suelo con un gruñido, y Jan lo levantó del suelo sin contemplaciones y lo arrojó a un contenedor de basura cercano. Luego abrió la tapa para que Starfire y Raven arrojaran a sus criminales al contenedor como si estuvieran jugando al baloncesto. Raven luego creó un candado con cadenas que rodeaba el contenedor de basura, y cuando todo terminó, el grupo miró hacia él con desdén. «Idiotas», murmuró Ace mientras Starfire flotaba hacia el bote. «Debo entregar a estos hombres a la policía», proclamó el tamaraneano, y Jan asintió. «Déjame borrarles rápidamente los recuerdos de nuestra apariencia civil», le dijo mientras caminaba bajo la lluvia, sin mantener su forma sólida y permitiendo que las gotas de lluvia la atravesaran sin causarle daño. Luego metió las manos a través del metal y se concentró. Un momento después, retiró los brazos y asintió. «Gracias, Megan», dijo Starfire, y Megan asintió. «No lo menciones», respondió ella. «Nos veremos en la torre». Starfire asintió, agarró el contenedor y voló hacia la comisaría más cercana. Mientras Megan regresaba, notó la expresión en el rostro de Ruby y supo de inmediato por qué estaba preocupada. «No te preocupes, no sufrirán ningún daño permanente. No llegué lo suficientemente lejos como para lastimarlos», le aseguró Megan a la joven, y Ruby suspiró aliviada. «Oh, eso es bueno». Una parte de la mente de Ruby se preguntó sobre el comentario de lo suficientemente lejos, pero decidió dejar el tema de lado. Un momento después, Raven lanzó el hechizo y los teletransportó de regreso a la sala de estar de la Torre de los Titanes, secándose simultáneamente en el proceso. «Está bien, vamos», comenzó Jan, pero se quedó callado cuando notaron que Garfield todavía estaba en el sofá. Por sí solo, eso no era algo poco común, pero el hecho de que estuviera leyendo un libro profundamente ciertamente no lo era. Por su parte, Raven parecía absolutamente mareada. «Oh, hola Garfield», proclamó Ruby con una sonrisa, y él apartó su atención del libro y la dirigió hacia ellos, luego asintió. «Hola, chicos. Me alegra verlos de vuelta. ¿Dónde está Star? Unos idiotas intentaron robarnos. Ahora los está llevando a la policía», explicó Weiss, y Garfield se encogió. «Oh, eso debe haber dolido. Para ellos, quiero decir. De todos modos, Raven, ¿te importaría explicarme este libro? No le encuentro ni pies ni cabeza». «Por supuesto», respondió Raven mientras flotaba junto a él. Chico Bestia le hizo un lugar a su lado en el sofá, y comenzó a hacerle una serie de preguntas. Sin querer interrumpir el momento, Ruby y JNPR se marcharon en silencio con Megan, bajando por la escalera hacia el laboratorio de Kyborg. «Por cierto, ¿por qué estabas leyendo este libro?», preguntó Raven y Garfield se estremeció. «Se me estropeó el televisor y no quería ver una telenovela en blanco y negro». Raven lo miró fijamente por un momento y luego se encogió de hombros. «Para ser honesta, es lo que pensé». «Oh, me conoces también. A veces desearía no hacerlo», bromeó Raven, y los dos amigos continuaron como siempre a partir de ahí. Víctor los estaba esperando frente a su laboratorio con una gran sonrisa en su rostro.
Ruby y JNPR no pudieron evitar sonreírle y dejaron que Kyborg los guiara adentro. Me costó mucha sangre, sudor y aceite, pero finalmente estoy satisfecho con lo que están obteniendo. Tejido triple de Kevlar, fibras de nanotubos de carbono, cerámica resistente al calor y de grado balístico, revestimiento de aleación de titanio, el paquete completo, declaró y señaló un banco grande, varias maletas marcadas con sus símbolos individuales sobre ellas. Rápidamente, los cazadores y las cazadoras se acercaron y tomaron sus maletas justo cuando Garfield, Raven y Megan se unieron a ellos. Pues adelante. Pruébenlos, insistió el marciano y los 8 adolescentes aprovecharon para entrar en unos probadores cercanos que Víctor había habilitado para ese propósito expreso. ¡Oh, esto es genial!, gritó Ruby emocionada mientras los demás jadeaban en señal de acuerdo. Víctor sonrió orgulloso ante sus declaraciones mientras él y los otros titanes permanecían en su lugar. Ah, por cierto, hermana, empezó a decir Garfield, llamando su atención. Dick llamó mientras no estaban. Llegará mañana a alguna hora. Oh, ¿lo es? Cory estará muy emocionada. Víctor sonrió ante la noticia, e incluso Raven dejó escapar una pequeña sonrisa. Las expresiones en sus rostros cambiaron rápidamente cuando se abrió la primera de las puertas, revelando a Ruby vestida con su nuevo atuendo de superhéroe. Maldita sea, chica. Te ves muy bien, comentó Garfield, y Ruby se sonrojó ante el elogio. Si no fuera por la capucha que le cubría el rostro, tal vez lo hubieran podido ver. Batman, cuando diseñó todos sus nuevos trajes y armaduras, había usado sus trajes de caza como base. El de Ruby no era la excepción, luciendo como una versión ligeramente blindada de su falda de combate original. A lo largo de la cintura había varias bolsas, destinadas a contener una amplia variedad de herramientas y balas especializadas, mientras que la hebilla de su cinturón de herramientas mostraba su símbolo de rosa para que todos lo vieran. La armadura en sí era de un color rojo oscuro superpuesto a un traje interior negro, los dos colores se complementaban entre sí. La capucha de Ruby, originalmente bajada, ahora estaba levantada sobre su cabeza. En el interior de la capucha había una capucha negra que cubría completamente la mitad superior de su rostro, incluso ocultando sus reconocibles ojos plateados detrás de un par de lentes incrustados en la capucha. Su capa también lucía mejoras sustanciales, con varias fibras largas que corrían a lo largo de su longitud. El centro de su armadura era una placa de plata que cubría su pecho y bajaba hasta el centro de su cintura, con grabados carmesí entrecruzados de enredaderas espinosas que recordaban las correas de su corsé habitual que rompían la superficie por lo demás en blanco, y sus brazos estaban cubiertos de guanteletes rojos y negros. Víctor, mi hombre, proclamó Jan mientras salía pavoneándose de su camerino, luciendo su nuevo atuendo. Al igual que el de Ruby, recordaba lo que había usado antes, una chaqueta amarilla con ribetes marrones sobre un traje interior marrón. Sus piernas, que antes estaban desnudas, ahora estaban cubiertas por una armadura con ribetes amarillos y marrones, y una máscara de dominó amarilla ocultaba sus ojos. Tenía bolsas alineadas en la cintura, y el símbolo de un corazón ardiente estaba grabado en el centro izquierdo de su cinturón. Blake fue la siguiente en salir. Su nuevo uniforme era un mono negro ligeramente blindado con una textura iridiscente de color púrpura oscuro que se movía con la luz para romper su contorno, y un traje interior blanco que se veía a lo largo del pecho y la cintura. Al igual que Ruby, ella también lucía una máscara mucho más sustancial, una que podía cubrir la mitad inferior de su rostro mientras dejaba la parte superior de su cabeza expuestas y hubiera decidido levantarla. En lugar de un moño, sus orejas ahora estaban completamente expuestas. Descansando sobre su frente había un par de gafas negras y, a juzgar por la expresión de su rostro, estaba satisfecha con los resultados. Weiss y Ren salieron de sus camerinos al mismo tiempo. Al igual que Ruby, ella también llevaba una versión blindada de su falda de combate, ahora de un blanco puro con un ligero tono azul. Una única bolsa que contenía una amplia variedad de sustancias y combustibles se encontraba en su lado izquierdo, mientras que su espalda lucía el logotipo de Schne para que todos lo vieran. Su pecho estaba cubierto por una placa de armadura blanca, segmentada en áreas para proporcionar una mayor movilidad, al igual que sus brazos y piernas. Mientras tanto, Ren tuvo un cambio mucho más sustancial en su atuendo. Llevaba un abrigo verde y negro, la capa interior de un magenta brillante, y el pecho estaba cubierto con una placa de armadura verde con ribetes dorados. Sus hombros estaban cubiertos con hombreras en capas, cada capa terminaba en un borde dorado antes de llegar a sus mangas blindadas, cuyo extremo estaba coloreado en magenta.
El área alrededor de sus codos estaba cubierta con un traje interior negro, sus antebrazos estaban encerrados en guanteletes verdes y negros, cuyos lados estaban alineados con las mismas cuchillas de parada en forma de gancho que a la familia Bad le gustaba usar, y sus nudillos estaban tachonados con emplazamientos dorados. Placas de cerámica de color dorado cubrían su cintura, y sus piernas estaban cubiertas por espinilleras y botas de color verde, negro y dorado. El símbolo de un loto se encontraba en el medio de su cintura, y una máscara de dominó verde cubría sus ojos. Pirra, cuando finalmente salió de su camerino, parecía como si hubiera salido directamente de Temiscira. Parecía que Batman había tomado su estética original, que casualmente parecía similar a la antigua Grecia, y la había combinado con las Amazonas. Un revestimiento de color dorado y bronce ahora cubría gran parte de su cuerpo, con un aumento sustancial en la protección sobre el pecho. En sus manos había un casco hoplita de estilo corintio, cuyo centro parecía poder deslizarse hacia las protecciones de las mejillas en los lados, y la parte posterior contenía un agujero a través del cual su cabello podía fluir como una pluma escarlata. Su faja roja todavía estaba envuelta alrededor de su cintura, cubriendo una sola bolsa que contenía todos sus suministros, y se unió ansiosamente al grupo mientras todos se inspeccionaban entre sí. Creo que puedo ver con qué se quedó. ¿Te ves bien?, le dijo Ruby. Pirra sonrió mientras se cepillaba ligeramente. Sí, aunque es más pesado de lo que estoy acostumbrada, admitió. Sí, tenía pensado preguntarte sobre eso. ¿Por qué Batman nos dio más armadura? Él sabe que tenemos aura, ¿verdad? Preguntó Jan, y Víctor sonrió levemente y negó con la cabeza. Dijo, y cito textualmente, para cuando su aura se rompa, explicó, enfatizando el cuando. Jan y los demás pensaron por un momento, luego asintieron después de recordar las pocas veces que su aura se había roto. Bueno, ahora sé cómo se siente Jaunei. Esta armadura no está nada mal, proclamó Nora mientras saltaba de su camerino. Al igual que Jan, ella también llevaba una chaqueta blindada, una que era negra y con ribetes rosas que cubría un traje interior blanco. La parte trasera de su chaqueta estaba adornada con su símbolo, un círculo rosa con un martillo blanco que sobresalía en su centro, y que tenía un rayo rosa que lo atravesaba. Su cintura estaba forrada con una falda rosa, mientras que sus piernas estaban cubiertas con leggings blindados blancos que se extendían hasta sus botas negras. Nora llevaba su máscara de dominó rosa con orgullo, y pronto todos estaban mirando la puerta de Jaune con anticipación. Después de unos momentos más de espera, Pirra se preocupó y se acercó, golpeando suavemente la puerta. Jaune, ¿estás bien? Empezó Jaune torpemente, y el sonido de un gruñido al esforzarse le siguió. Después de un momento, suspiró derrotado. Estoy atascado. ¿Puedes ayudarme, por favor? Pirra se rió entre dientes antes de abrir suavemente la puerta y Jaune le permitió entrar. Un momento después, se escuchó el sonido de una placa pesada que se insertaba y fijaba correctamente, así como un suspiro de alivio del chico. Gracias, Pir, dijo Jaune mientras Pirra salía de la habitación. No lo menciones. Ahora, muéstrale a todo el mundo, insistió, y pronto Jaune salió de su habitación. Casi de inmediato, los demás pudieron ver exactamente lo que Batman había estado buscando. Había desaparecido la única placa del pecho, reemplazada por una armadura de placas completa con adornos dorados. En sus manos había un casco con una visera con hendidura que parecía levantarse hacia arriba para exponer su rostro, si así lo deseaba. A juzgar por la expresión de su rostro y por el giro de la cabeza para verse mejor, estaba muy satisfecho con los resultados. Bueno, Vomit Boy, definitivamente ahora emites la vibra del caballero blanco, afirmó Jan mientras levantaba el pulgar, y Jaune se sonrojó mientras se frotaba la nuca. Luego, el grupo se reunió y se tomó el tiempo para inspeccionar más de cerca sus nuevos atuendos mientras probaba su rango de movimiento. Para su alivio, descubrieron que su armadura no los limitaba en nada y le dieron a Víctor sonrisas satisfechas. Gracias, hombre, dijo Jaune, y Víctor asintió. No te preocupes por eso, respondió Víctor, y luego sonrió. Pero deberías saber que esa armadura hace más que solo protegerte. ¿Quieres verla? Todos asintieron emocionados, dándole un rotundo sí. Y entonces me encontraste. Ya sabes el resto, terminó de contarle el hombre al sacerdote, quien asintió con la cabeza en señal de comprensión. Ya veo, murmuró Sebastián mientras se frotaba la barbilla. ¿Lo ves? ¿Lo ves? El hombre estaba incrédulo y, antes de poder detenerse, comenzó a despotricar. Mi vida se acabó.
No puedo encontrar trabajo, no puedo conseguir una casa, no tengo dinero, no tengo nada. Todo porque metí la pata. Yo no diría eso, intervino Sebastián y el mago se rió. No, por supuesto que lo hice. Yo fui quien encontró la varita y el sombrero y los usó cuando todo me decía que no lo hiciera. Cuando los titanes finalmente me detuvieron, en lugar de reformarme, seguí recurriendo a ellos. ¿Por qué volviste al sombrero y la varita?, preguntó de repente Sebastián, tomando al hombre por sorpresa. ¿Qué tiene que ver eso? Compláceme, por favor, interrumpió el sacerdote, con expresión seria. ¿Por qué volviste a usar el sombrero y la varita, a pesar de que sabías que te habían cambiado? El hombre trastabilló, intentando encontrar las palabras, antes de suspirar. Yo no, por favor, hija mía. Nada de lo que digas hará que cambie mi opinión sobre ti, y tu secreto está a salvo conmigo. El hombre suspiró de nuevo, se frotó la nuca y cerró los ojos antes de hablar por fin. Supongo que seguí recurriendo a ellos porque me hacían sentir poderoso. ¿Poderoso? ¿Por qué? Por una vez, yo era el dueño de mi vida, aclaró. Mi carrera en el escenario se estaba ralentizando, lo que me obligaba a tener que soportar a niños mocosos, a hacer repeticiones en carnavales a medio hacer en medio de la nada. Yo era Mumbo el Magnífico, alguien que era digno de los mejores escenarios del mundo, pero en cambio, estaba aquí. ¿Sentías que merecías más? ¿Sí? El mago respiró profundamente y luego negó con la cabeza. Lo siento, sé que es egoísta, pero, no diría que es egoísta en absoluto, declaró de repente Sebastián, para gran sorpresa del hombre. ¿De qué estás hablando? Por supuesto que fue egoísta. ¿Querer mejorar tu suerte en la vida es egoísta? Bueno, supongo que la mayoría de las personas también lo son, pero nadie las critica por ello. No es que quisiera mejorar, es que me convertí en un criminal para lograrlo. Permití que el sombrero y la varita sacaran a relucir mi lado más oscuro, y eso me consumió durante años. ¿Tu lado más oscuro o tu verdadero yo?, preguntó Sebastián en voz baja, y el mago de repente sintió mucho frío. Una sensación en el fondo de su mente que había estado ignorando de repente se encendió, y silenciosamente retrocedió un poco. ¿De qué estás hablando?, preguntó, sospechando que el sacerdote aparentemente amable no estaba hablando solo de él. Sebastián sonrió, luciendo mucho más siniestro ahora que hace unos momentos, y comenzó a explicar. Mi rebaño cree que la naturaleza del hombre es oscura. Un deseo de poder y dominio. Por lo tanto, querer perseguir eso no es inherentemente malo. Incluso si es a costa de otros. Aún así, proclamó Sebastián, y con un sobresalto el mago finalmente se dio cuenta exactamente con quién estaba hablando. Ahora temeroso, se puso de pie y retrocedió. No eres un sacerdote, acusó mientras señalaba con un dedo tembloroso al hombre que tenía delante, que seguía sentado. Eres el hermano Sangre, líder del culto de la sangre, HMM, yo no diría que somos una secta, respondió el hermano Sangre mientras señalaba a un grupo de hombres previamente invisibles, que estaban bloqueando la entrada de la iglesia y atrapando al mago. Tú, el hombre apenas podía hablar en ese momento, y el hermano Sangre se rió entre dientes. ¿Por qué tienes miedo? Ninguno de nosotros te va a hacer daño, dijo, pero el mago se mostró escéptico. He oído rumores, ¿y qué podrían ser esos?, preguntó Sangre y el hombre tragó saliva con fuerza. ¿Que adores a Trigon el terrible Llagas, cosas por él? Ah, ya veo, el hermano Sangre cerró los ojos y asintió para sí mismo. Todos son mentiras y calumnias, te lo aseguro. Lo que predico no es más que la salvación para mis seguidores, y nunca soñaría con hacer algo así. Tengo que irme ahora, declaró el hombre, e intentó avanzar hacia la entrada, pero se detuvo cuando los cultistas de capa roja le impidieron la salida. El hermano Sangre se puso de pie y dio un paso adelante, su figura se alzaba sobre el aterrorizado mago. Cuando el líder del culto sonrió y le puso la mano en el hombro para tranquilizarlo, el hombre saltó un poco. Tranquilo, lo tranquilizó el hermano Sangre mientras le daba unas palmaditas en el hombro. Ninguno de nosotros va a hacerte daño. Simplemente quería ayudarte, pero ahora estoy seguro de que mi presencia está dañando tu estado mental. Por eso, me disculpo profundamente. También me disculpo por mis seguidores. A veces pueden ser bastante celosos. Los cultistas no dijeron nada y, cuando el hermano Sangre hizo un gesto hacia ellos una vez más, se separaron para bloquear la puerta. Casi de inmediato, el hombre pasó corriendo junto a ellos y abrió las puertas de par en par, derramándose sin preocupaciones por las calles empapadas por la lluvia.
Tropezó brevemente y luego cayó al pavimento, mientras el hermano Sangre lo observaba desde la comodidad de su iglesia. Adiós, Mumbo. Por favor, si alguna vez sientes la necesidad de que te guíe, debes saber que estaré aquí. Incluso si no es así, te animo a que sigas el deseo de tu corazón. El mago no dijo nada mientras se ponía rápidamente de pie y corría tan rápido como podía, sin sentir en ningún momento que los ojos del hermano Sangre lo dejaban. Como había descrito Víctor, sus armas y armaduras habían sufrido muchas mejoras desde la última vez que las habían usado unos días antes. Por un lado, a todos, con la excepción de Jan, que tenía las suyas incrustadas en Embercélica, o Blake, que simplemente había mejorado las de Gambolshroud, se les dio un gancho de agarre para ampliar su movilidad. Sus máscaras o cascos también contenían un sofisticado conjunto electrónico que parecía integrar todo lo que hacían sus pergaminos y mucho más en una pantalla de visualización frontal. En el caso de Jaune y Pirra, sus cascos también integraban un respirador, mientras que a los demás simplemente se les dieron máscaras separadas para guardar en sus bolsas. Al mismo tiempo, Víctor también había creado comunicadores que se integraban con dichos conjuntos electrónicos, que eran lo suficientemente pequeños como para caber en sus oídos. También hubo varias adiciones más adaptadas a las necesidades específicas de cada uno. La armadura de Nora contenía circuitos integrados que podían absorber electricidad de fuentes externas para transferirla a su cuerpo, al mismo tiempo que tenía una serie de baterías para almacenar el exceso de energía para su uso posterior. Sus propios movimientos incluso cargaban las baterías con la energía cinética, lo que le daba una fuente de energía mucho más disponible para su semblante. Jaune había solicitado una modificación ofensiva más fuerte para Croce Amors, por lo que Víctor había diseñado un cambio mecánico que fusionaría la espada con la vaina para convertirla en una Claymore de 2 manos. Se le dieron muchas otras mejoras más pequeñas a cada uno de ellos. Sin embargo, por ahora se están centrando en una mejora en particular. Ruby, baja aquí ahora mismo. Insistió Jan desde lo más bajo de la torre del titán, cuando la lluvia finalmente se había disipado. Lo haré en un segundo. Gritó Ruby desde el techo, mirando a todos con ojos emocionados. De la manera normal. ¿Dónde está la diversión en eso? Ruby, te juro que si saltas del edificio, la amenaza de Wei se fue apagando, prefiriendo dejar que la mente de su joven líder terminara su pensamiento. Desafortunadamente, Ruby pareció ignorarla por completo mientras continuaba estirándose y preparándose. Haz una voltereta. Gritó Nora con una sonrisa, lo que provocó que los demás la fulminaran con la mirada. Nora sonrió descaradamente, especialmente cuando Ruby le respondió con un grito de afirmación. Jan, confía en mí. Si se cae, Cory o yo la atraparemos, ¿de acuerdo? Insistió Jan en un tono mucho más tranquilo. Jan pareció replicar, pero suspira y asiente con la cabeza para luego volver a mirar a Ruby. Está bien, puedo hacer esto. ¿Puedo hacer esto? Murmuró Red Reaper para sí misma una y otra vez, tratando de animarse. El hecho de que estuviera emocionada no significaba que no estuviera un poco nerviosa. Después de todo, la Torre de los Titanes tenía más de 30 metros de altura. Luego respiró profundamente y miró hacia el mar, el sol del atardecer comenzando a ponerse en el horizonte. Le pareció hermoso y, con un último suspiro, su expresión se endureció. Luego corrió hacia el borde lo más rápido que pudo y luego saltó del edificio mientras hacía una voltereta hacia adelante. Por un momento, su impulso la mantuvo en movimiento, pero luego la gravedad se reafirmó y comenzó a caer. Ruby. Gritó Jan con preocupación cuando el cuerpo de Ruby comenzó a agitarse. Cory se preparó para volar tras ella, pero Raven extendió la mano y la detuvo. Espera, insistió y, con gran renuencia, Cory se quedó donde estaba. Observaron cómo Ruby se enderezaba lentamente y sujetaba los brazos a los costados. Luego, justo antes de llegar a la ronda, los extendió bien abiertos. Su capa siguió a sus brazos y se mantuvo rígida, convirtiéndose en un planeador que le permitía inclinarse sobre las rocas. ¡Guau! Gritó Ruby mientras volaba por encima de sus hombros, mientras sus amigos la animaban desde abajo. Sí, buen trabajo, Ruby. Gritó Jaune con una gran sonrisa. Ruby miró hacia atrás y le sonrió mientras se deslizaba por el océano abierto, pero de repente se inclinó sin previo aviso debido al movimiento y se estrelló contra el agua con un grito de sorpresa. Dio varias volteretas, saltando sobre el agua como una piedra antes de detenerse de golpe y hundirse bajo las olas. Oh, los demás hicieron una mueca de dolor por el impacto.
Por un momento se quedaron mirando el agua revuelta donde Ruby había aterrizado y suspiraron aliviados cuando su cabeza finalmente asomó por encima del agua. Fue genial. Hagámoslo otra vez. El mago no sabía cuánto tiempo llevaba corriendo. Le ardían las piernas, pero se negaba a preocuparse. En ese momento, corría por puro instinto de huida, sabiendo que tenía que alejarse lo más posible de ese lugar. Uf. Gruñó mientras resbalaba en un charco y caía al suelo, rodando hasta detenerse y lanzando su bolso lejos de él. Gimiendo de dolor, se frotó el tobillo dolorido y luego vio como su bolso, su última posesión material en la tierra, estaba arrugado contra la pared de ladrillos del callejón. Se puso de pie lentamente y luego cojeó para agarrarlo. Por favor, dime que no se ha dañado nada, se suplicó a sí mismo mientras abría su bolso. Rebuscó entre su ropa y sus pertenencias y las inspeccionó una por una, sintiéndose cada vez más aliviado al ver que cada artículo no estaba dañado. Cuando sus manos sintieron una varita y un sombrero allí, de repente sintió mucho frío. Lentamente, los sacó y vio que eran, en efecto, el mismo sombrero y varita mágicos que había encontrado hacía tantos años. Gag. Gritó mientras arrojaba los objetos por el callejón, chocando contra la pared cuando aterrizaron. El sombrero cayó boca abajo, mientras que la varita se apoyó contra el sombrero. El mago miró ambos objetos y luego, con el ceño fruncido, se puso de pie y se preparó para irse. Maldito bastardo. Debe haberlos encontrado y los ha puesto en, murmuró mientras se preparaba para salir del callejón, solo para detenerse lentamente. A pesar de que una parte de su mente le decía que no se diera la vuelta, lo hizo lentamente y se quedó mirando los objetos mágicos. Su mente volvió a lo que el hermano Sangre le había dicho, que lo que hizo no estaba mal y que, en cambio, era justo y correcto. Una parte profunda de él estaba de acuerdo con eso. No, no debería, se dijo a sí mismo y trató de darse la vuelta, pero descubrió que no podía. Más bien, que no quería hacerlo. Una parte de su mente comenzó a proclamar que lo que Blood había dicho era correcto, que él no era el problema. Él no era el que perjudicaba al mundo, sino el mundo lo perjudicaba a él. No era su culpa que ya no pudiera encontrar trabajo, no era su culpa que todo el dinero que ganaba tuviera que usarlo para alimentarse y vestirse, sin dejar nada para el alquiler. No, él no era el problema aquí. Eran todos los demás. Antes de que pudiera darse cuenta, el mago volvió a tener el sombrero y la varita en sus manos. Los inspeccionó y vio que estaban impecables. La parte de su mente que gritaba que los tirara se estaba volviendo cada vez más débil, pero aún así lo ralentizaba un poco. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el mago se colocó el sombrero en la cabeza. La transformación fue repentina. Su atuendo cambió y se convirtió en el de un mago de teatro. Un smoking negro con cuello rojo sobre una camisa blanca y una pajarita negra alrededor del cuello. Su piel se tornó de un azul pálido y sus anteojos se transformaron en una máscara de dominó negra que oscurecía por completo sus ojos. Mumbo Jumbo se miró durante un largo rato, sintiendo el poder que fluía a través de él, y se rió.